Imagina por un momento estar en una tierra donde los dioses todavía caminan entre los hombres, donde las montañas son sagradas y el sol es el centro de la vida. En ese mundo nació y reinó el último emperador inca, Atahualpa, pero su final no sería glorioso, ni digno de un hijo del Inti. Su destino estaría marcado por la traición, el choque de dos mundos y la brutal ambición de unos hombres venidos del otro lado del mar. Atahualpa no murió como un simple rey derrotado, murió como el símbolo del fin de un imperio y el inicio de una tragedia que cambiaría para siempre el continente. Era el año 1532. El imperio inca, el más poderoso de Sudamérica, parecía indestructible. Desde la actual Colombia hasta Chile, más de 10 millones de personas vivían bajo el Tahuantinsuyo, organizado con precisión, alimentado por cosechas abundantes y conectado por una red de caminos que incluso hoy sigue sorprendiendo. Pero en el corazón del poder inca, algo estaba a punto de quebrarse. Atahualpa, hijo del inca Huayna Cápac, había heredado un imperio dividido. Su hermano Huáscar reclamaba también el trono, y lo que siguió fue una guerra civil sangrienta entre hermanos, un conflicto que dejó al imperio debilitado en el momento más crítico de su historia. Atahualpa salió victorioso, con miles de guerreros leales a su causa, pero lo que no sabía es que esa victoria sería su condena. Mientras el imperio sangraba, un grupo reducido de extranjeros había puesto pie en la costa del Perú. Eran apenas unos 168 hombres, liderados por un conquistador endurecido por la ambición, Francisco Pizarro. Hombres montados en bestias jamás vistas por los incas, cubiertos de hierro brillante y armados con armas que lanzaban fuego y destrucción. El choque era inevitable. Dos civilizaciones con visiones opuestas del mundo se acercaban sin entenderse, y en el medio, la figura de Atahualpa se alzaba como el último obstáculo para la conquista. El encuentro que sellaría el destino del imperio sucedería en la ciudad de Cajamarca, en noviembre de 1532. Atahualpa, confiado en su poder y rodeado por un ejército de más de 30.000 hombres, aceptó reunirse con aquellos extranjeros. ¿Qué podía temer el emperador de los hijos del sol, el hombre más poderoso de los Andes? Nada, o al menos eso creyó. La plaza de Cajamarca se convirtió en una trampa mortal. Pizarro había preparado una emboscada. Ocultó a sus hombres en los edificios que rodeaban la plaza, listos para atacar en cuanto diera la señal. Atahualpa entró confiado, cargado en andas, vestido con oro y plumas, rodeado por su séquito. No llevaba armas, porque para él la guerra había terminado con la derrota de su hermano. Entonces ocurrió el momento que pasaría a la historia. El fraile Vicente de Valverde se adelantó y extendió una Biblia al inca. Atahualpa, confundido, la tomó entre sus manos, la abrió y no entendió nada. La tiró al suelo con desprecio. Ese fue el pretexto perfecto. Los españoles lanzaron su ataque. Los caballos irrumpieron con furia en la plaza. Los arcabuces dispararon. El acero brilló bajo el sol. Miles de guerreros incas fueron masacrados sin poder defenderse. La sangre tiñó las piedras de Cajamarca, y en medio del caos, Atahualpa fue capturado. El hijo del sol, el emperador de un imperio que parecía eterno, estaba ahora prisionero de apenas 168 hombres. El mundo había cambiado en un solo día. Lo que vino después no fue solo la caída de un rey. Fue el inicio de una negociación desesperada, un choque de traiciones y esperanzas rotas. Porque Atahualpa, incluso desde su prisión, intentaría salvar su imperio. Confiado aún en su poder, ofreció a Pizarro el rescate más grande jamás visto. Una habitación llena de oro hasta donde alcanzara su brazo, y dos más repletas de plata. Un rescate que sería aceptado, pero jamás respetado. La tragedia apenas comenzaba.
Atahualpa estaba enjaulado en un destino que nunca había imaginado. El emperador, que podía mover ejércitos de decenas de miles con una sola orden, ahora era rehén de un puñado de extranjeros. Para los incas, aquella captura fue incomprensible. ¿Cómo podía el Hijo del Sol estar en manos de simples mortales? Sin embargo, Atahualpa, lejos de rendirse, decidió convertir su inteligencia en arma. Desde su prisión en Cajamarca, ideó un plan que parecía infalible. Ante Pizarro, hizo una promesa que resonaría como un eco en la historia. Entregaría una habitación entera llena de oro hasta donde alcanzara su brazo extendido y 2 más repletas de plata. Un rescate sin precedentes, el mayor jamás ofrecido por un rey en cualquier parte del mundo. Para los españoles, acostumbrados a la escasez y al hambre en sus campañas, aquello era un sueño imposible convertido en realidad. Oro y plata en cantidades inimaginables. Pizarro aceptó. El trato estaba sellado. Pronto, caravanas de tesoros comenzaron a llegar desde todos los rincones del imperio. Estatuas, vasijas, ornamentos, ídolos de templos sagrados. Todo era fundido y convertido en lingotes frente a los ojos de los conquistadores. Los hombres de Pizarro no daban crédito. Lo que veían era una riqueza que superaba todo lo que habían encontrado en sus vidas. Pero mientras el oro se acumulaba, las tensiones también crecían. Atahualpa seguía siendo un emperador, incluso prisionero. Daba órdenes, negociaba, observaba a sus captores con frialdad. Los españoles, fascinados y al mismo tiempo temerosos, sabían que si lo liberaban, el imperio podía resurgir con una furia incontrolable. El oro no era suficiente para calmar ese miedo, y en la mente de Pizarro y sus hombres, un dilema se hacía cada vez más insoportable. ¿Debían cumplir la palabra y liberar a Atahualpa, o debían deshacerse de él para siempre? El emperador, astuto, aprovechaba cada instante. Comunicaba en secreto con sus generales, enviaba mensajes ocultos, tejía planes para recuperar su libertad. Pero los conquistadores, alertas, empezaron a sospechar de conspiraciones. Cada mirada, cada gesto, cada rumor servía como pretexto para aumentar las dudas. El oro del rescate terminó de llegar. Era tanto que incluso los españoles discutieron cómo repartirlo. El botín equivalía a fortunas que en España jamás hubieran soñado. Sin embargo, en medio de la codicia, una verdad se hizo evidente. Atahualpa, vivo, era un peligro. Pizarro lo sabía, y también lo sabía Hernando de Soto, su hombre de confianza. Pero otros, como el hermano de Pizarro, Hernando Pizarro, y el capitán Diego de Almagro, presionaban para eliminar al Inca de una vez por todas. El oro ya estaba en sus manos, y lo único que quedaba era asegurarse de que aquel hombre no pudiera jamás volver a reunir a su pueblo. Atahualpa, mientras tanto, jugaba su última carta. Sabía que su hermano Huáscar seguía vivo como prisionero. Temía que los españoles lo usaran como marioneta, y por eso ordenó en secreto su ejecución. Huáscar murió asesinado en el río Andamarca, cumpliendo las órdenes de Atahualpa. Aquello, lejos de consolidar su poder, fue usado como prueba en su contra. Los españoles vieron en ese acto un crimen imperdonable y lo sumaron a la lista de cargos que construirían contra él. Pronto, la suerte del emperador fue decidida. En un juicio improvisado, sin ninguna legalidad real, Atahualpa fue acusado de idolatría, poligamia, traición y conspiración contra los conquistadores. Cargos ridículos diseñados para justificar lo que ya estaba decidido: su muerte. Francisco Pizarro, que había mantenido una relación extraña de respeto y cálculo hacia el Inca, dudó hasta el último momento, pero la presión de sus hombres y el temor a un levantamiento lo vencieron. La sentencia estaba dictada. El día llegó.
Atahualpa fue sacado de su celda, consciente de que sus últimos momentos habían llegado. Los españoles le ofrecieron una elección macabra: morir en la hoguera como hereje o abrazar la fe cristiana y ser ejecutado mediante el garrote, una muerte menos dolorosa. El emperador del Sol, el hombre que había gobernado el imperio más grande de Sudamérica, aceptó ser bautizado para evitar las llamas. En ese instante, el nombre de Atahualpa desapareció para los registros de la Iglesia y renació bajo el nombre cristiano de Francisco. Una ironía cruel para un hombre que nunca necesitó a los dioses de Occidente. En la plaza de Cajamarca, rodeado de miles de indígenas obligados a presenciar la escena, Atahualpa fue estrangulado con un garrote. El silencio fue sepulcral. Los cronistas cuentan que incluso los soldados españoles, endurecidos por la guerra, quedaron marcados para siempre por aquella ejecución. Así, en 1533, murió el último emperador inca. No cayó en batalla, no murió como un guerrero en el campo, sino como un prisionero ejecutado en una tierra que había sido suya. Su muerte selló el destino del Tahuantinsuyo y abrió las puertas a la conquista total, pero la historia de Atahualpa no terminó allí, porque lo que siguió fue una cadena de traiciones, rebeliones y un legado que hasta hoy se recuerda como uno de los episodios más oscuros de la conquista. Y mientras el cuerpo del Inca era llevado en secreto por sus fieles para rendirle honores, en los corazones de su pueblo comenzó a nacer algo más fuerte que la derrota: la semilla de la resistencia. La muerte de Atahualpa no solo marcó el final de un hombre, sino el principio del fin para todo un imperio. Los españoles sabían que, con el Inca fuera del camino, el Tahuantinsuyo estaba descabezado. Sin embargo, en esas tierras aún ardía el espíritu de la resistencia. El vacío de poder era enorme. El pueblo no podía concebir un mundo sin un Sapa Inca, el hijo del sol, la figura sagrada que garantizaba el orden cósmico. Y Pizarro lo entendió muy bien. Necesitaba un emperador que obedeciera, alguien a quien coronar y manipular para legitimar su dominio. Así nació la idea de imponer a Manco Inca, un joven príncipe que aceptó colaborar al inicio, con la esperanza de mantener viva la dinastía y proteger a su pueblo. Manco Inca fue coronado con solemnidad, pero en su corazón ardía la rabia. La sombra de Atahualpa y su trágico destino lo perseguían. Sabía que los españoles jamás cumplirían con la promesa de respetar al imperio, y pronto esa intuición se convirtió en certeza. Mientras tanto, los conquistadores siguieron avanzando. En su camino hacia el Cuzco, la capital sagrada de los incas, no dejaron nada intacto. Saquearon templos, fundieron ídolos, humillaron a sacerdotes y obligaron a las poblaciones a servirles como cargadores. Para ellos, la tierra era solo un botín. Para los incas, cada piedra y cada río eran sagrados. El choque cultural se volvió insoportable. El Cuzco, corazón del imperio, cayó en 1533. Los conquistadores entraron como dueños de una ciudad que había sido construida como centro del mundo. Los cronistas españoles describieron los templos recubiertos de oro, las paredes adornadas con láminas relucientes, los jardines sagrados donde las plantas y animales estaban hechos de metales preciosos. Todo fue arrancado y fundido sin piedad. El recuerdo de Atahualpa, estrangulado en Cajamarca, se convirtió en un símbolo de lo que los extranjeros eran capaces de hacer. Y en ese símbolo nació también la semilla de una rebelión que estallaría muy pronto. Manco Inca, cansado de la humillación y del control implacable de los españoles, decidió romper el juego. En 1536, apenas 3 años después de la muerte de Atahualpa, levantó a todo el pueblo contra los invasores. Lo que siguió fue el mayor levantamiento indígena de la época de la conquista. Decenas de miles de guerreros incas rodearon el Cuzco,
decididos a expulsar a los españoles y recuperar lo que era suyo. El asedio duró meses y por momentos pareció que la balanza podía inclinarse. Los españoles estaban atrapados, superados en número, y el fuego de la resistencia ardía con fuerza. Pero las armas de hierro y los caballos volvieron a inclinar el destino. Los incas, pese a su valentía, no pudieron derribar las murallas ni resistir los ataques combinados de caballería y pólvora. El asedio fracasó y Manco Inca se vio obligado a huir hacia Vilcabamba, un lugar escondido en la selva desde donde continuaría con la resistencia durante décadas. El eco de Atahualpa estaba presente en cada batalla, en cada sacrificio, en cada guerrero que moría gritando por la libertad del Tahuantinsuyo. El último inca había sido ejecutado en una plaza, pero su espíritu parecía multiplicarse en cada rincón de los Andes. Mientras tanto, los españoles consolidaban su poder. Fundaron Lima en 1535, una ciudad que se convertiría en el nuevo centro de su dominio. Desde allí, extendieron su control, repartieron tierras y sometieron poblaciones enteras al sistema de encomiendas, que no era más que esclavitud disfrazada. El recuerdo de Atahualpa seguía vivo en la memoria de los pueblos sometidos. Para muchos indígenas, su muerte no fue el final, sino el inicio de una era oscura marcada por la traición. La ejecución del Inca fue vista como una afrenta no solo contra un hombre, sino contra todo el orden sagrado que regía sus vidas. La ironía era brutal. Atahualpa había sido asesinado después de entregar el mayor rescate en oro de la historia. Había confiado en la palabra de sus captores y había sido traicionado. Ese acto quedó grabado como una advertencia eterna. Los invasores no tenían honor, solo hambre de riqueza y poder. Los cronistas españoles, incluso aquellos que participaron en la conquista, reconocieron la injusticia. Garcilaso de la Vega, hijo de un conquistador y una princesa inca, escribió con dolor sobre la ejecución del último emperador. Fray Bartolomé de las Casas la describió como uno de los mayores crímenes de la conquista. El propio Pizarro cargó con el peso de esa decisión hasta su muerte, aunque nunca se arrepintió abiertamente. Con la desaparición de Atahualpa, el mundo andino quedó roto. La organización política del imperio se desplomó. Los templos fueron profanados, y el oro que había sido símbolo de lo sagrado fue arrancado para engordar los cofres de la corona española. Sin embargo, algo sobrevivió. En las montañas, en las canciones, en la memoria oral, el nombre de Atahualpa se convirtió en mito. Para los pueblos andinos, su figura trascendió la historia. Algunos lo recordaban como un mártir, otros como un líder que cometió errores estratégicos, pero para todos era el símbolo de la última vez que los incas tuvieron un soberano libre. El eco de su muerte también tuvo consecuencias políticas entre los propios españoles. La ambición desmedida que habían mostrado en Cajamarca se repitió en cada rincón. Los socios de Pizarro pronto se volvieron enemigos, disputándose las riquezas arrancadas al imperio. Diego de Almagro y los hermanos Pizarro terminaron enfrentados en sangrientas guerras civiles en el Perú. La misma traición que habían aplicado al Inca la usarían después entre ellos. Atahualpa había muerto, pero su sombra seguía pesando. Su ejecución no trajo paz, sino un círculo interminable de violencia, ambición y derramamiento de sangre. Y mientras los conquistadores se destruían entre sí, los últimos descendientes de la realeza inca mantenían viva la llama de la resistencia en los refugios de Vilcabamba, soñando con recuperar lo que parecía perdido para siempre. El fin del último inca no fue solo el fin de un hombre. Fue la herida que jamás sanó en la memoria de los Andes. La sombra de Atahualpa no se extinguió con el garrote en Cajamarca. Al contrario,
Su muerte se convirtió en un fantasma que persiguió tanto a los conquistadores como a los pueblos andinos durante generaciones. Francisco Pizarro, el hombre que había ordenado la ejecución, creyó haber asegurado el futuro de su conquista. Sin embargo, lo que había ganado en oro lo perdió en estabilidad. El asesinato del último inca fue una herida abierta que jamás cicatrizó, y pronto esa traición volvió a cobrar factura. Los aliados indígenas que inicialmente habían apoyado a los españoles comenzaron a desconfiar. Los pueblos sometidos entendieron que, si un emperador podía ser engañado y ejecutado, nadie estaba a salvo. La legitimidad del dominio español nació manchada de sangre y desconfianza. Mientras tanto, en España, las noticias del rescate y la ejecución de Atahualpa causaron tanto fascinación como escándalo. La corona se enriqueció con el oro que había viajado miles de kilómetros en galeones, pero la brutalidad del acto levantó voces de condena incluso entre religiosos y cronistas que defendían los derechos de los pueblos conquistados. Para los andinos, la figura de Atahualpa se volvió leyenda. Muchos creían que su espíritu no había muerto, sino que había descendido a las entrañas de la tierra, desde donde regresaría algún día para restaurar el orden perdido. Surgió el mito del Incarrí, la creencia de que el cuerpo del último inca fue descuartizado, pero que sus partes, enterradas en distintos lugares, algún día volverían a unirse, y cuando eso sucediera, el imperio renacería. Este mito se transmitió de generación en generación, como un susurro de esperanza en tiempos de opresión. Atahualpa ya no era solo un hombre, era una promesa. Una advertencia de que la historia no había terminado, de que los Andes seguían esperando el regreso de su verdadero soberano. El propio Pizarro, que había tomado la decisión final en Cajamarca, pagó caro su ambición. Años más tarde, en Lima, fue asesinado a cuchilladas por los hombres de Diego de Almagro, su antiguo socio y rival. El conquistador que había estrangulado al Inca terminó también muriendo traicionado, en una escena que muchos consideraron la venganza simbólica de Atahualpa. El eco de aquel crimen inicial marcó la historia del Perú. Tras la caída del Cuzco, los descendientes incas resistieron en Vilcabamba hasta 1572, cuando el último bastión fue destruido y Túpac Amaru I, heredero de la sangre real, fue decapitado en la plaza pública. Con él se cerró el ciclo del linaje imperial, pero ni siquiera esa ejecución logró borrar la memoria de Atahualpa. 5 siglos después, su nombre todavía se pronuncia con respeto y dolor. Representa el fin de un mundo y el inicio de otro, marcado por la violencia, el saqueo y la resistencia. Su muerte no fue solo la tragedia de un hombre, sino la tragedia de un continente entero. Imagina por un momento la escena final en Cajamarca, la plaza repleta de indígenas obligados a presenciar la ejecución. El silencio roto apenas por el crujir de la cuerda. El emperador de los Andes, estrangulado bajo la mirada fría de hombres que lo habían engañado. Y en ese instante, miles de corazones sabían que algo más que un hombre moría. Era el espíritu de un imperio. Pero al mismo tiempo, algo nacía, una semilla de resistencia que jamás fue arrancada, una memoria que sobrevivió en canciones, en mitos, en la sangre de los descendientes que hasta hoy siguen habitando las montañas. Atahualpa murió, sí, pero su nombre nunca fue enterrado. Vive en la historia, en la memoria y en el mito. Su tragedia es recordada no solo como el fin del Tahuantinsuyo, sino como el inicio de una lucha que aún resuena en los Andes. El último inca no cayó en el campo de batalla, sino en una celda, asesinado por la traición. Y esa imagen quedó marcada como un recordatorio eterno. La conquista no fue gloria ni civilización, fue ambición, engaño y muerte.
Hoy, cuando recorremos los caminos del antiguo imperio, cuando vemos las piedras perfectas de Machu Picchu, los muros del Cuzco o los templos olvidados en la selva, recordamos que hubo un tiempo en que los hijos del sol gobernaban estas tierras. Y recordamos también que su último emperador fue ejecutado injustamente, pero jamás olvidado. Atahualpa no tuvo tumba oficial, no tuvo mausoleo ni ofrendas imperiales. Su cuerpo fue ocultado, pero su memoria se hizo inmortal. En cada mito, en cada montaña, en cada corazón que late en los Andes, el último inca sigue vivo. Y así, la historia de su trágica muerte se convierte también en la historia de la resistencia, del recuerdo y de la dignidad. Porque aunque el imperio cayó, la voz de Atahualpa sigue susurrando a través de los siglos. Los hijos del sol nunca fueron derrotados del todo,